hiperactividad TDAH. Muy buena tarde. Bienvenidos al trastorno de déficit de atención a cargo de la ponente Nadia Teresa Beltrán García. Es licenciada en Psicología por la FES Iztacala de la UNAM. Se tituló mediante un trabajo de tesis enfocado al TDAH. Preocupada por mantenerse en constante actualización, ha asistido a seminarios desde neurología, neuropsicología, proceso de aprendizaje, salud integral, suicidio o hemofilia. Ha sido ponente en diferentes eventos académicos nacionales e internacionales. Igualmente ha diseñado e impartido talleres en diferentes temáticas tales como habilidades sociales en niños, búsqueda de empleo y afrontamiento de crisis. Participó en jornadas integrales de salud del Día Mundial de la Hemofilia desde el 2012 hasta el 2015. Como monitora y facilitadora del taller, fue aplicadora de la prueba de aptitudes académico-vocacionales ProUNAM 2 y el inventario de intereses vocacionales Invoca por 3 años consecutivos. Realizó un curso de primeros auxilios psicológicos autorizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente realiza labores de divulgación de información referente a temas y demandas acerca de la psicología para el público en general a través de plataformas digitales y ha sido entrevistada en radio. Ha recibido capacitaciones docentes impartidas por instituciones mexicanas y argentinas, lo que ha permitido ejercer la docencia a nivel básico, medio superior y superior, apoyando con las labores de tutoría con alumnos de bachillerato y licenciatura. Por favor, licenciada, la dejo con su ponencia, por favor. Muchas gracias, Mariana. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Me gustaría agradecer enormemente a la División de Extensión Universitaria por la invitación y por permitirme regresar a casa.
y desde luego también a cada uno de ustedes por su presencia aquí el día de hoy, por su interés en este tema del TDAH, que pues hoy en día es motivo de gran atención y preocupación por parte de padres, de profesores. Y, ay, perdón, no les estoy compartiendo la pantalla. Les decía, entonces vamos a dividir esta ponencia en varios puntos. Dentro de cada uno de estos vamos a ir abordando diferentes temas, también con el propósito de mantener la claridad en este asunto, para que aunque nos pudiéramos ir por mucho tiempo hablando quisiera abordar lo más importante de cada uno. Entonces, primero vamos a empezar hablando un poquito acerca de la historia de lo que conocemos el día de hoy como TDAH, para precisamente ponernos en contexto. Bueno, como ven en la pantalla, es este médico escocés que ya desde el siglo XVII encontró o describió una patología de la atención, que así fue como le llamó en ese entonces, y que consistía en esto, en una incapacidad para atender un objeto, que esta incapacidad él encontraba que tenía un origen no natural de los nervios, implicando que el sujeto cambiara rápidamente de un estímulo al otro, y que hacía que fuera muy difícil para esta persona atender constantemente a algún objeto educativo. Sin embargo, identificó también que raramente impedía esto la instrucción de la persona y que en algunos casos llegaba a disminuir con la edad. Ya para 1844, Hoffman, otro médico, pero esta vez alemán, publicó una serie de cuentos cortos que relataban las historias de niños cuyas distracciones o inquietudes eran motivo de peripecias que ellos iban atravesando. Uno que quisiera destacar para esta ocasión es la de Semper Philip, que pueden ver en la pantalla, que, bueno, el término como tal se refiere a una persona inquieta, y bueno, aquí pueden ver la historia como tal en alemán, aunque por las imágenes podrán darse una idea sobre lo que va. Afortunadamente, logré encontrar algunas imágenes en español que les voy a poner aquí. Bueno, esta historia en particular se ha identificado como la típica conducta de un niño con TDAH, pero hay que tomar en cuenta que estas ilustraciones son de 1844. Es decir, estas descripciones ya tienen bastante tiempo. Posteriormente hubo otros aportes, por ejemplo, Steele, que ya desde 1902 empieza a sospechar que hay un origen orgánico en este patrón de conducta. Después, Paul Kramer habla de un comportamiento hipercinético hacia la década de los 30, y en esa misma década es cuando Bradley propone que hay áreas del cerebro que podrían tener funciones inhibitorias y que entonces habría que estimularlas para favorecer el control voluntario de la persona. Y más recientemente, en el 92, fue Kirby quien describe el comportamiento que hoy en día identificamos como TDAH. Entonces, hoy en día se puede identificar o describir como un trastorno neurobioquímico, porque afecta al metabolismo de los neurotransmisores. El TDAH en particular suele manifestarse en la niñez, repercute en áreas cognitivas, conductuales y en ámbitos familiares o sociales. Se observa también que hay alguna diferencia por género, ya que prevalece en varones más que en niñas, aunque esto tiene que ver un poquito con las clasificaciones de trastorno que más adelante vamos a señalar. Y también me parece pertinente señalar que el TDAH es de etiología desconocida, es decir, no hay un origen al que se pueda apuntar directamente como causa de. Bien, entre las características que son primordiales para identificar un TDAH son estas tres. La impulsividad, por una parte, definida como la dificultad para inhibir el comportamiento, la inatención, que se traduce en problemas para atender una tarea por un tiempo prolongado, la hiperactividad, que es una incapacidad para regular el nivel de actividad propio. Por eso es que se dice que es una condición que se asocia con una disfunción ejecutiva. Y esto va a ser más claro conforme avance la presentación. No se preocupen por eso. Disculpe, ponente. ¿Nos puede apoyar, por favor, con su audio, licenciada? Es que nos dicen en el chat que se escucha muy lejano, por favor. Ok, está bien. Decía que las tres características principales del TDAH son estas que pueden ver en pantalla.
La impulsividad siendo la dificultad para inhibir el comportamiento de la persona, la inatención se traduce en problemas para atender una tarea por un lapso prolongado, y la hiperactividad, que es una incapacidad para regular el nivel de actividad. Y decía entonces que por eso también se le llama una disfunción ejecutiva, pero que esto va a quedar más claro más adelante. Decía entonces hace un momentito que la parte de la clasificación es importante. Vamos a encontrar 3 categorías de TDAH. Primero tenemos el TDAH predominantemente inatento, que se diagnostica más en niñas, en mujeres, y se caracteriza por una dificultad para organizar o para terminar tareas, dificultad para prestar atención, para seguir instrucciones, para seguir una conversación. Estas personas se distraen con mucha facilidad y a veces pasan por alto detalles, por ejemplo, de sus rutinas. A este respecto, también se observa que de repente es más difícil para los papás aceptar o entender este diagnóstico, porque lo que ellos esperan o lo que entienden por TDAH tiene que ver más con la hiperactividad. Y además, las personas con TDAH inatento tienen cierta tendencia a desarrollar conductas internalizadas como ansiedad, depresión o alguna somatización, por lo que suelen mostrarse como personas tímidas, como personas retraídas, y entonces eso da la impresión de que son más controlados en su interacción social. Licenciado, disculpe que le interrumpa de nuevo. ¿Cree que tendrá unos audífonos a la mano para que nos pueda apoyar con ellos? Sí, un momento. Muchas gracias, licenciada. Después tenemos el TDAH de tipo predominantemente hiperactivo, que, bueno, esta es su característica principal. Las personas suelen mostrarse muy inquietas, hablan mucho, interrumpen conversaciones. El niño con TDAH de tipo hiperactivo es este niño que le gusta trepar, saltar, y que difícilmente se puede quedar quieto por una sola posición por un lapso largo. Y este tipo de comportamiento de pronto es la razón por la que las personas empiezan a buscar atención. Finalmente, pero no menos importante, tenemos el TDAH de tipo mixto, que suele ser el más común. Y en estos casos, los niños muestran conductas de las 3 variedades que mencionamos, impulsivas, hiperactivas o inatentas. Y también suele ser más identificado por los padres y los profesores. Como ya venía señalándolo desde el inicio, el TDAH se ha vinculado a diferentes áreas cerebrales, particularmente del área frontal y del área parietal. Entonces, nos vamos a servir de estas imágenes que tenemos aquí, que, bueno, de un lado tenemos el cerebro por fuera, digamos, y del lado derecho tenemos un corte sagital de la silueta con la silueta de lo que sería la corteza. Ahora, disculpen, mis hospedadoras, no encuentro mi lápiz en la presentación de Zoom. Bueno, vamos a usar entonces el cursor. Les decía que había algunas áreas que se vinculaban con la sintomatología del TDAH. Tenemos en primer lugar la corteza prefrontal, que estaría como en esta área, que podemos dividir aparte en dorsolateral y ventrolateral, que sería aquí y aquí. Estas áreas se suelen asociar con la producción de dopamina, y esto a su vez se asocia con la coordinación o la planificación de movimientos y la capacidad para ignorar estímulos de manera voluntaria. Entonces, esto tiene un impacto sobre las habilidades para organizarse o para optimizar la memoria de trabajo. Además, vamos a tener otras áreas, como pueden ser los núcleos basales, que están por aquí, o el tálamo, que estaría más o menos en esta zona, y también el locus ceruleus. Estos, a lo que se van a asociar particularmente es como al estado de alerta, a la inhibición de impulsos, y por lo tanto, lo que va a suceder cuando estas zonas se ven afectadas es una desinhibición social. Además de esto, también hay algunas vías de neurotransmisores que se asocian con la sintomatología. Tenemos por un lado la vía noradrenérgica, que pasaría como de esta manera, como en la parte superficial
de la corteza prefrontal, cuya característica es que tiene efectos excitatorios. Esto es, va a activar a la persona. Normalmente se Nadia, disculpe que la interrumpa, me parece que no estamos viendo la diapositiva correcta. Lo que nosotros estamos viendo es Bradley. Como decía hace un momentito, va a afectar o va a reflejarse en las dificultades motoras que tienen estos niños. Además, cuando el sistema de dopamina, el sistema dopaminérgico, tiene una función disminuida, también se observan mayor tendencia a realizar actividades que la estimulan, como pueden ser comer, jugar, escuchar música, actividades que, como decíamos, resulten placenteras para la persona. Otro neurotransmisor es importante, que es la adrenalina. Esto es producto de una síntesis de la dopamina y la función que tiene esta es muy importante para el tema que tratamos hoy, el estado de alerta, que he estado siendo incisiva en esto hace unos minutos. El déficit de adrenalina puede generar dificultades para sostener la atención, para la planificación, para que la persona sea capaz de priorizar o de organizar sus tareas, para la toma de decisiones y el control de sus movimientos, que como podrán darse cuenta son comportamientos característicos del TDAH. Ahora, la pregunta aquí que surgiría es ¿cómo se diagnostica el TDAH? Bueno, en primer lugar, me gustaría señalar que tenemos como estas tres vertientes, ¿no? Que pueden ser, por un lado, el DSM-5, que lo que hace es enlistar síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad, y marca un criterio, 6 o más síntomas que se mantengan por al menos 6 meses. Ahorita pues no me voy a detener mucho en esto, en detallar cuáles son estos síntomas o cuáles son sus características. Después tenemos las pruebas psicológicas, entre las cuales podemos encontrar el test de Detroit, que sirve para la atención de secuencia de palabras o para atención visual de objetos. El test de Gordon, que nos sirve para medir los impulsos y los déficits atencionales. Y el test de los diamantes o del número 592, que también sirve para medir impulsividad. Y finalmente tenemos la entrevista clínica. Hay algunos autores que recomiendan hacer estas 3 entrevistas que ustedes ven en la pantalla, una con los padres, una con el niño, otra con el profesor, porque de esta manera podemos enriquecer la información de tipo cualitativa que podamos llegar a obtener. Además, bueno, aquí también me gustaría hacer un paréntesis de... En el DSM-5 se tiene este criterio de sintomatología, esta cantidad, pero también hay una situación que se llama otro diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, que a lo que ayuda es a identificar a estas personas que a lo mejor no tienen estos 6 o más síntomas o que no se han mantenido por 6 meses o más, pero que sí requieren esta atención. Ahora, ¿de dónde sale el TDAH? ¿Cómo se origina? Vamos a tener por una parte factores de riesgo y vamos a tener factores de protección. Entre los de riesgo tenemos los biológicos y los ambientales, que ustedes pueden ver aquí, bajo peso al nacer, que haya un parto prematuro, que la madre fume durante el embarazo o consuma algún otro tipo de sustancia nociva, lesiones del sistema nervioso central o intoxicación, por ejemplo, por plomo. Entre los factores ambientales se encuentran los cuidados institucionales que el niño pueda o no tener a una edad muy temprana, los patrones de crianza y el establecimiento de límites en su núcleo, y la integración familiar, que se pueden traducir como adversidades psicosociales. También aquí es importante hablar del factor de la genética. Se ha hablado de la incidencia de TDAH entre miembros de la misma familia. Por ejemplo, con algunos padres que cuando llegan a solicitar atención profesional para sus hijos, se dan cuenta que ellos mismos han cursado con TDAH pues, toda su vida. Esto, sin embargo, puede obedecer también a factores ambientales o a conductas aprendidas. Por eso es que se sabe, codifica para conformar proteínas que a su vez están relacionadas con la actividad cerebral y esto podría derivar en el comportamiento, pero no podemos hablar propiamente de una relación causal. En algunos estudios podemos encontrar estos porcentajes, como por ejemplo que poco menos de la mitad de hermanos adultos con TDAH también lo tienen, o padres e hijos. Por ejemplo, en un estudio que se realizó con 50 niños que tenían TDAH de manera longitudinal, esto es a través del tiempo, se encontraron algunos factores en esta muestra, como fue la irritabilidad diurna,
trastornos en las conductas alimentarias y disfunciones del sueño, ya desde edades muy tempranas, y que más tarde reunieron las características para un diagnóstico de TDAH. Disculpe, ponente, licenciada, ¿nos puede por favor apoyar apagando su cámara? Es que de repente la escuchamos muy lejos, muy cerca, no sé si sean problemas de conexión de internet, entonces queremos ver si de esta manera se resuelve, por favor. Les decía que también hay factores de Gracias. protección. Entre ellos vamos a encontrar, la educación, el nivel de educación de los padres, el apoyo social que la familia pueda tener, salud mental, como se le coloca en algunas fuentes, y las aptitudes que tengan también los padres o los cuidadores del niño. Es importante también la posición económica que pueda tener la familia para que esto represente también un ambiente familiar estable para el niño, así como las habilidades sociales que tengan y que el niño tenga apoyo de personas significativas, como puedan ser sus padres, sus abuelos, hermanos, etc. Es importante considerar que, bueno, todas esas condiciones del contexto en que se va a desarrollar el niño, pues no, bueno, va a conducir, mejor dicho, a que ningún niño tenga un comportamiento o una sintomatología idéntica, exactamente igual a otro niño con diagnóstico de TDAH, aun cuando cumpla los criterios de diagnóstico. Ahora bien, es importante señalar que aunque el TDAH mantiene algunas características de un individuo al otro, también va variando conforme el niño crece, conforme se desarrolla en su vida. En la niñez, encontramos que es especialmente difícil el diagnóstico, porque estas características que ustedes pueden ver en la diapositiva podrían describir fácilmente cualquier niño, particularmente la parte que tenemos arriba. Sin embargo, lo que podemos leer en la parte inferior se observa de una manera más sistemática, y durante la niñez las conductas hiperactivas, las conductas impulsivas, son más exacerbadas, y conforme avanzan en su trayectoria escolar, comienzan a presentarse con mayor frecuencia problemas, dificultades para organizarse, que de pronto pierden sus cosas, son poco cooperativos con los compañeros. Y aquí, bueno, el evaluador tiene que tener la capacidad para diferenciar de un niño que genuinamente no puede controlar sus impulsos y que exhibe una respuesta emocional intensa o exacerbada a causa, en este caso, de un origen orgánico, como lo hemos comentado, que pueda diferenciarlo de otro, a quien sencillamente no se le ha enseñado a controlar sus impulsos, con su historia familiar, con falta de límites o de corrección. ¿Qué pasa entonces en la adolescencia? En la adolescencia, como ustedes deben saber, el cuerpo entero se somete a grandes cambios, no nada más físicos, a nivel cerebral también. En este momento ocurre un incremento de la mielinización y también está la poda neuronal. Entonces, esto hace que se disminuya la proporción de neuronas que hay en diferentes zonas cerebrales, y esto podría estar relacionado con la sintomatología de TDAH. Aquí encontramos que los adolescentes suelen mostrarse más impulsivos, más hiperactivos, se ponen también en un gran riesgo de fracaso escolar, postergan sus compromisos y muestran conductas desafiantes. Y todo esto se debe a las dificultades que tienen para automonitorearse, y que, como decíamos, es distinto de un adolescente que, por su naturaleza, por su etapa vital, deliberadamente se niega a realizar lo que se le pide o lo que tiene que hacer, digamos. En ese sentido, es propio del adolescente, de la adolescencia, que tenga expectativas o exigencias grandes puestas sobre él. Y esas expectativas, al comenzar a incrementarse, a la par que las dificultades también se incrementan, se traducen en dificultades para relacionarse, rezagos académicos, fracaso escolar, que ya lo comentábamos, y esto empieza a representar un verdadero problema. Normalmente se observa que los adolescentes con TDAH tienen confrontaciones con los profesores, eso es muy común, con sus padres, con figuras de autoridad en general. Y esto es en respuesta al estrés que le supone la planificación de su futuro, que ya habíamos comentado que la habilidad de planificación. Sin embargo, ya hacia la adultez, a lo mejor ya no observamos a un adulto corriendo, brincando, como lo haríamos en la etapa de la niñez, o muy impulsivo, como sería en la adolescencia. A esto algunos autores le llaman TDAH residual. Y lo que sí se observa es que los adultos reportan sentirse muy intranquilos, o incluso desesperados
cuando tienen que estar sentados por mucho tiempo. Normalmente se observa también una disminución en el metabolismo de la glucosa en la corteza prefrontal, que era la que ustedes, digamos, en el área pues, de la frente, de su cráneo, que está relacionada también con estas áreas que ustedes ven aquí, el cíngulo, el tálamo, el núcleo caudado y los hipocampos de los adultos con TDAH. Aquí lo que ocurre es que cuando se diagnostica a un adulto con TDAH, suele suceder que ocurre porque ellos mismos solicitan la atención a consecuencia de las complicaciones que tienen en su vida laboral, en su vida personal, producto justamente de esta impulsividad, de esta frustración que tan frecuentemente sienten por la dificultad que tienen para llevar a cabo sus proyectos personales, sus proyectos laborales. Normalmente en la adultez los pacientes o las personas tienen más facilidades también para elegir sus actividades laborales o académicas. Y lo que esperado, lo que normalmente pasa es que eligen actividades que se ajustan a sus necesidades, a sus habilidades o a sus características personales. Y a esta integración de tipo de ambientes que responden a sus demandas podrían ayudar a la disminución de esta frustración o de la percepción de estos síntomas, y eso hace que la persona se desenvuelva más cómodamente. También ocurre en la adultez que cuando esta persona forma su propia familia, la crianza de los hijos también puede llegar a ser inconsistente en cuanto a disciplina. Puede ser muy estricta en ciertas ocasiones o muy benévolo en otras. Y normalmente, decía, en esta etapa se solicita la atención y a veces eso es lo que les lleva eventualmente a comprender qué es el TDAH, lo que han vivido durante toda su vida, o que incluso empiecen a buscar ayuda para sus hijos que comienzan a manifestar la sintomatología, y es entonces cuando caen en la cuenta de que ellos también tienen ese diagnóstico. Uno de los escenarios, por otra parte, que resulta más retadores para los niños con TDAH es el escolar. En este contexto, pues, se ponen de manifiesto todas las dificultades que ellos tienen, siendo particularmente complicadas las tareas de leer y escribir, asignaturas como matemáticas, lenguaje, bueno, en nuestro caso español, y empiezan a mostrar las personalidades que se van a traducir más tarde en estas características que les acabo de mencionar. En este sentido, es muy importante que el psicólogo establezca contacto, una comunicación directa, abierta con el profesor, porque muy probablemente él le pueda brindar información que va a ser útil con respecto a las destrezas, al comportamiento académico que tiene el niño, y esto va a representar un valor enorme para nuestra intervención, porque debemos recordar, los docentes son profesionales que conviven por tiempos muy prolongados con un grupo de niños que van en un mismo nivel de desarrollo y que comparten el ambiente, en este caso el aula. Y entonces esto los coloca en una posición en la que a ellos les es posible observar y comparar la conducta entre iguales, observar cómo son las relaciones sociales, cómo es el comportamiento del niño ante tareas que obligan a que el niño persista, a que preste atención, a que sea organizado. Entonces, en este sentido es importante que no nada más detectemos el TDAH de manera oportuna o precoz, sino que también la identificación de otros trastornos específicos del aprendizaje podría ser importante, porque en ocasiones los profesores pueden llegar a atender con más frecuencia un comportamiento disruptivo que a problemas de aprendizaje. Entonces le van a poner más atención, o para ellos va a representar un mayor problema este niño que no se sienta o que no atiende su turno, que el niño a lo mejor que le cuesta sumar pero no se levanta de su lugar. Entonces, a continuación les voy a mostrar justamente una lista de los que, en opinión de algunos autores como Grach y Baumeister, son los problemas que más comúnmente se presentan en los niños con TDAH en edad, en el trastorno en el contexto escolar. Vamos a tener estas, ¿no? Que normalmente se van a reflejar en calificaciones por debajo de lo esperado, porque normalmente, aquí quiero señalar, estas personas tienen un nivel de inteligencia normal. Cuando uno los evalúa en habilidades intelectuales, salen como una persona pues normal, vamos a decir, en un valor normal. Sin embargo, tienen estas inhabilidades, estas discapacidades o dificultades que se van a traducir más tarde en trastornos específicos del aprendizaje, como por ejemplo la discalculia, la dislexia o la disgrafia. Por otra parte,
En el ámbito familiar también vamos a observar cosas muy interesantes e importantes de señalar. El ámbito familiar, bueno, es muy importante porque ya lo mencionábamos, es uno de los factores de protección. Siempre que un ambiente familiar sea estructurado, que proporcione al niño actividades que le resulten interesantes, desafiantes, llamativas, que tengan esta atención uno a uno, pues también va a impactar en la manera en que el niño mejora o no en función de esto. Entonces también es importante que el psicólogo trate con la familia directamente para poder brindar justamente esta atención personalizada, para poder brindar estrategias como por ejemplo los reforzamientos positivos que podrían realmente contribuir a mejorar la atención o a controlar la hiperactividad del niño en cuestión. Y además, que también ya lo veníamos señalando, los rasgos psicológicos de los padres podrían llegar a influir fuertemente sobre el desarrollo psicológico del niño. De esta manera, una relación cercana con el psicólogo que les brinde apoyo también puede ayudar a que se reduzca el riesgo de que se desarrolle un trastorno de la conducta. Por otra parte, aquí también con la familia, es importante que se les enseñe a manejar también sus propias emociones. De pronto, para los papás puede ser muy fuerte el enfrentarse con una situación en la que no pueden controlar el comportamiento de sus hijos y que se empiezan a sentir a lo mejor culpables, que empiezan a castigar cosas que en realidad están reforzando un comportamiento que ellos no quieren mantener y situaciones de este tipo. Además, esta frustración o estos sentimientos, estas emociones pueden llegar a reflejarse en problemas de pareja, frustración por parte de los hermanos, porque a él o a ella le das estas facilidades o estas oportunidades y a mí no. Y esta sensación de sentirse exhaustos, de sentirse incapaces de cubrir las necesidades de sus hijos, o de su hijo con TDAH en este caso, y de pronto a lo mejor desconcertados ante el rechazo del bebé o la no reacción cuando le dan muestras de afecto. En general, se recomienda que a las figuras de apoyo, que en este caso pueden ser los papás o los profesores, que traten de enfocarse en las potencialidades que tienen, en sus fortalezas, porque los niños con TDAH, viéndolo desde otra perspectiva, se divierten fácilmente, llegan a ser muy afectuosos, cuando están contentos no tienen el menor reparo en expresarlo, son muy espontáneos porque recordemos lo que están pensando, lo hacen, lo dicen, y esto también, por extraño que pueda parecer, los hace buenos líderes, les puede ayudar a conseguir grandes logros profesionales, laborales, en prácticamente cualquier disciplina. Recordemos que aquí se trata de lo que a él o ella le interesa. Sin embargo, también es importante señalar dos cosas. Por una parte, el conjunto de síntomas no va a constituir un trastorno por sí mismo. Y la otra es que también vamos a difícilmente encontrar un TDAH aislado. Normalmente vamos a encontrar que se presenta junto con alguna otra dificultad o trastorno, como los que pueden ver en pantalla. Por estas razones es que es importante que se realice un diagnóstico diferencial para poder descartar la comorbilidad con otros trastornos, como pueden ser a lo mejor hipoacusia, un trastorno visual, una enfermedad médica crónica, alguna cuestión de epilepsia o alguna otra alteración del neurodesarrollo. Entonces, hay algunos autores que indican que este trastorno pues predispone de manera significativa al desarrollo de otros trastornos de la personalidad. Y hay otros autores como Ripoll y Yoldi, que ellos señalan que hasta el 65% de los casos, por lo menos los que ellos estudiaron, se encontraban asociados a otros problemas, como trastornos del estado de ánimo, ansiedad, Tourette, trastornos del aprendizaje, trastornos del lenguaje. Y por otra parte, de pronto, estas personas que no tienen un patrón de conducta hiperactiva propiamente, sí tienen un riesgo elevado de que su desarrollo psicológico o educativo se vea afectado. Pero también es menos probable que se lleguen a producir o a desarrollar, trastornos de tipo conductual o comportamientos antisociales. Entonces, bueno, aquí les quiero hablar un poquito sobre estos que pueden ver ustedes en la pantalla. En cuanto a la depresión, en la población infantil, un cuadro de este tipo puede ser detectado a través de los cambios en el comportamiento, el estado de ánimo, el apetito, el patrón de sueño. Y además puede ser que se muestre falta de energía, que no tenga interés por las personas o por las actividades que normalmente eran de su agrado. Después, en cuanto al trastorno bipolar,
En niños, aunque de pronto no se presentan cambios tan drásticos en el estado de ánimo, como de manía o a depresión, normalmente se pueden observar como de manera simultánea, ¿no? Es esta como, ¿cómo se dice? Volubilidad. En cuanto al trastorno oposicionista, se caracteriza por sentimientos de negatividad, de hostilidad, que se van a presentar junto a un comportamiento donde el niño desafía, se resiste a atender indicaciones o las peticiones de sus papás, de sus profesores, y cuando un niño presenta esta característica, va a ser propenso a ser muy descontrolado, a estar discutiendo con las personas o a tener comportamientos que hacen pensar que gusta de molestarlos. Puede señalar a otro como responsable de sus errores o comenzar a desarrollar sentimientos de rencor o de venganza cuando siente alguna injusticia. En cuanto al trastorno por espectro autista, pues no se sabe con una exactitud el porcentaje de comorbilidad entre estos dos trastornos. Sin embargo, algunos autores señalan que sí la presencia del TEA, del trastorno por espectro autista, incrementa el riesgo de que el paciente pueda presentar también TDAH. En este punto, bueno, cabe recalcar que el TDAH se va a explicar a través de un modelo de disfunción ejecutiva, que les venía diciendo también desde el inicio. Esto va a afectar diferentes habilidades como la internalización del lenguaje, la capacidad de análisis y síntesis de la información verbal, se va a caracterizar por una serie de procesos cognitivos que van a requerir atención sostenida, evitar distracciones, control de la conducta, y que, como ustedes a este momento ya habrán inferido, esto es una enorme dificultad para las personas con TDAH. Además, la corteza prefrontal, que se encuentra implicada en este trastorno, también se encarga de manejar estas representaciones internas y que tiene un desarrollo paralelo al del lenguaje. Entonces, es primordial para esto el desarrollo de tareas cognitivas complejas como la comprensión del lenguaje. Porque aquí también cabe señalar que de pronto estos niños se tardan más en desarrollar el lenguaje. Esa es una comorbilidad común. Además de que pueden también estar en riesgo de presentar una disfunción psicolingüística, por ejemplo, en el aspecto semántico. Entonces, estos pueden ser como las comorbilidades más comunes. Y ya para cerrar esta diapositiva, tenemos el síndrome de Tourette. Aunque no es tan común, que bueno, se caracteriza por tics durante la niñez que permanecen a lo largo del tiempo, también con diferentes grados de severidad, no aumentan entre sí las posibilidades de presentar el otro trastorno, pero sí llegan a presentarse juntos. A continuación, pues me gustaría hablarles de cómo es el tratamiento. En general, podemos identificar estas 4 etapas. Primero, necesitamos identificar o crear nuestro plan de acción, informarnos, comunicar este plan de acción y después elegir o complementar la línea de tratamiento que vamos a seguir. Y por supuesto, dar un seguimiento. Tener estas revisiones periódicas es muy importante. Y por último, también me parece pertinente señalar que no vamos a elegir uno u otro propiamente, sino que se recomienda que se combinen estas estrategias para obtener mejores resultados de ambas. Entonces, normalmente se observan estas 2 líneas principales de tratamiento o de elección para tratar el TDAH. Por un lado tenemos el tratamiento farmacológico, donde, bueno, en esta ocasión les coloqué estos 2 medicamentos que suelen ser elegidos para el tratamiento del TDAH, porque son psicoestimulantes que actúan, por una parte, en cuestiones como la inatención, la hiperactividad y la impulsividad de la persona, pero el metilfenidato tiene la desventaja de que solo se puede prescribir para personas con 6 años en adelante. Y la otra cuestión es que se ha encontrado que en algunos casos se manifiesta una pérdida en la velocidad de procesamiento. Entonces, cuando esto llega a ocurrir, tenemos nuestro medicamento de segunda elección, que es la tamoxetina. Esta actúa en el sistema noradrenérgico, que como ustedes recordarán, está vinculado con el estado de alerta, la función cognitiva y la toma de decisiones. Aquí es importante señalar que esta decisión del tratamiento farmacológico tiene que ser una decisión conjunta, preferentemente del médico, la familia, el psicólogo y si se puede el profesor, después de conocer los riesgos y los beneficios. Y también en este sentido es muy importante la colaboración
que puedan tener los profesionales con la familia y entre ellos. Como repito, en aras de un mejor beneficio para la persona. En cuanto al tratamiento psicológico, que es lo que nos ocupa, pues tenemos por una parte la terapia conductual y del otro lado la cognitivo-conductual. En la conductual, pues en lo que nos vamos a centrar es en aplicar procedimientos específicos que nos permitan controlar la conducta, como puede ser la consistencia de reglas, el brindar instrucciones claras y el reforzamiento y castigo en términos conductuales, desde luego. Esto tiene que realizarse, o lo recomendable es que se realice en el ambiente en que el niño se desenvuelva, donde se sienta cómodo y donde más comúnmente esté, para ahí favorecer las contingencias de comportamiento. En cuanto a los padres y los profesores, también se recomienda que se les dé este entrenamiento para que ellos puedan regular el comportamiento del niño a través de estas técnicas. Y en cuanto a la terapia cognitivo-conductual, el objetivo pudiera ser, es aprender estrategias, que el niño aprenda estrategias para manejar de manera efectiva sus pensamientos y sus emociones después de identificarlas. Esto lo vamos a lograr, por ejemplo, también con estimulación y reforzamiento, a través de la identificación de esas actividades que al niño le parecen placenteras o reforzantes en este caso, y también establecer las restricciones para estas. Y aquí también se recomienda la interacción social. Adicionalmente, también me gustaría señalar que ha habido algunas investigaciones con respecto al neurofeedback como técnica de intervención alternativa para varios trastornos, entre ellos el TDAH. Este procedimiento de lo que se trata es de exponer al paciente a un sonido mientras observa cambios en la pantalla. Y lo que vamos a tratar de lograr aquí es que el paciente o la persona aprenda a producir estados de alerta o de tranquilidad cada vez más prolongados, con lo cual se favorece el control de la atención y la conducta. Por otra parte, tenemos la cuestión de la nutrición o de la alimentación. Si bien la alimentación no es un elemento que forme parte de la etiología del TDAH, hay algunos estudios que han demostrado algunos beneficios en el ajuste de la dieta del niño, eligiendo alimentos nutritivos como por ejemplo minerales, proteínas, ácidos grasos, que puedan ayudar, o con la hipótesis de que esto ayude a la formación y al mejor funcionamiento neuronal y cerebral, y por lo tanto a tener un mejor control de la conducta y de los impulsos. Sin embargo, ninguno de estos dos que les acabo de mencionar debe ser considerado un tratamiento de primera elección o de única elección. En su caso, se consideran como un complemento del tratamiento psicológico y o farmacológico. Adicionalmente, tenemos el trabajo con padres y el apoyo en el colegio, que ya lo veníamos comentando, son figuras importantes para el desarrollo óptimo del niño. Cuando trabajamos con los padres, enseñamos cosas como el establecimiento de límites, el manejo de la conducta, y lo mismo en el colegio, además de obtener esta información valiosa que comentábamos en comparación con sus iguales en cuanto a nivel de desarrollo. Por otra parte, ya pasando a otras cosas, me gustaría comentar acerca de la CUSI Iztacala. La Clínica Universitaria de Salud Integral de Iztacala tiene la misión de brindar un servicio de calidad en el área de salud y busca ser una clínica universitaria líder en el área de salud integral. Esto lo traigo a colación porque en esta clínica se atiende a esta población. En este caso, lo que buscamos es conjugar las prácticas educativas y sociales y aspectos individuales para el desarrollo psicológico de la persona. Y vamos a tratar de involucrar al psicólogo en la detección o la evaluación de diferentes factores que se van a relacionar con el retardo en el desarrollo o alguna afectación en el desarrollo, como es el caso de TDAH. Entonces, por todo esto, voy a continuar describiendo el modelo de intervención que se utiliza en esta clínica. Aquí, esta práctica que ocurre del Servicio de Educación Especial y Rehabilitación, CEER, forma parte de la práctica de educación especial, que desde luego forma parte del plan de estudios y del catálogo de servicios que ofrece la CUSI, con la premisa de brindar este servicio de salud integral a la comunidad, conjugando las labores de estudiantes de medicina, optometría, odontología y psicología, en este caso en educación especial y rehabilitación.
Entonces, entre las características que se atienden podemos encontrar síndrome de Down, epilepsia, problemas de visión, audición, dificultades motrices y trastornos neurológicos en general. Y forma parte de la formación o de las prácticas profesionales supervisadas. De esta manera, lo que se trata en esta práctica es que el proceso de enseñanza-aprendizaje ayuda a formar psicólogos profesionales que estén capacitados en esta área y que tengan las competencias o las habilidades para realizar estas actividades, la prevención, la evaluación, el tratamiento y la investigación, en busca de estimular precisamente el brindar una atención de calidad. El Servicio de Educación Especial y Rehabilitación de la CUSI tiene diferentes etapas. En la primera, lo que se hace es conjugar estas disciplinas que comentábamos, principalmente trabajo social, medicina y optometría, son las que más se conjuntan. Inicialmente, bueno, se realiza un estudio socioeconómico con la familia para poder asignar el tipo de atención que se brindará y demás. Después, los profesores responsables de la práctica se colocan junto con sus alumnos para realizar evaluación, como puede ser entrevista con los papás, entrevista con los profesores y evaluación psicológica que también realizan los estudiantes. En este sentido, bueno, los psicólogos tratan de obtener información que les permita identificar las necesidades y las líneas de acción que su caso requiera. Posterior a ello, se realiza el diseño de programas de intervención después de la valoración médica, la valoración optométrica y la evaluación que ellos mismos hayan hecho. Y entonces, de esta manera, se identifican las necesidades de la persona y se diseña y aplica el programa de intervención. Esta es la etapa más larga del proceso, y aquí el terapeuta, el alumno en este caso, va a observar los cambios en el desarrollo que el niño pueda tener y va a realizar los ajustes necesarios a su programa o diseñar otro programa en caso necesario. Además, aquí, pasando al reporte de resultados, a la evaluación final, también se realiza la sugerencia para él o los próximos terapeutas, en caso de que así sea, y todo esto se recopila en un expediente. También se da información a los padres y también se elabora una serie de recomendaciones a los padres durante el periodo vacacional para continuar con esta intervención y, como decíamos, que se continúe de ser posible en el semestre siguiente. Finalmente, me gustaría señalar que, como ustedes podrán imaginar, las características conductuales de un TDAH pueden ser observadas desde muy temprano, pero también van a tener cierta variabilidad. Desde bebés, bueno, vamos a observar niveles de actividad altos, dificultades para adaptarse a los cambios en su ambiente, la habilidad emocional, esta cuestión de dificultad de la persistencia y las dificultades para seguir rutinas. Esto lleva comúnmente a que se reúnan características posteriores para el diagnóstico de un TDAH más adelante. Para el TDAH en concreto, se recomiendan algunas pautas a seguir para la intervención que ustedes pueden ver del lado derecho de la pantalla y que, como pueden observar, es muy parecida a la estructura que se lleva a cabo en la CUSI. Finalmente, también es necesario señalar que el TDAH tiene la particularidad de que las escalas con las que de pronto se evalúa están diseñadas para niños de 6 años en adelante, y entonces esto va a dificultar el diagnóstico temprano. Entonces, lo que se recomienda es indagar y continuar las líneas de investigación para lograr desarrollar metodologías que permitan evaluar, que permitan medir la atención y la sintomatología del TDAH a través de pruebas específicas que nos arrojen tanto medidas cualitativas como cuantitativas, que, como mencionábamos, son necesarias para el óptimo desarrollo de un programa y la aplicación de una intervención. Y entonces, en este sentido, un punto que cabe resaltar es la necesidad de implementar estas metodologías para que podamos obtener estos dos tipos de información, como por ejemplo pudieran ser los ensayos conductuales de las entrevistas de los padres de los profesores, para que los estudiantes o los próximos los terapeutas en cuestión tengan este manejo de las entrevistas y puedan realizar intervenciones oportunas, útiles, con base en estos criterios.
y de esta manera también se pueda brindar una intervención adecuada tanto para el caso y que también sea ecológica, diríamos, ¿no? Que sea adecuada para el ambiente, para la familia y que sea individualizada, desde luego, para que así logremos una intervención, unos resultados óptimos, que logremos que el desarrollo del niño sea el adecuado, que sea el esperado y que logre todas sus potencialidades. En el caso particular del tratamiento con TDAH, también es importante que no dejemos de lado la importancia de estas pautas que son necesarias para cada niño, independientemente de que 1, 3 o 10 tengan su diagnóstico de TDAH, porque estas necesidades van a variar en función del tipo de TDAH que presenten, el nivel de severidad que muestren, así como las comorbilidades que pudieran llegar a presentar. Y además, lo vuelvo a repetir, el ser muy, enfocarnos en las capacidades que los niños tienen, en las fortalezas para potenciar alguna de esas características de los niños. Y de esta manera, ayudarles a lograr precisamente llegar a ser a lo mejor líderes o conseguir estos logros académicos o profesionales en el futuro. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.